Vamos a invitar al programa también a Hugo Saguir Guanes, es experto en asuntos internacionales, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Él está en Asunción y también nos acompaña a esta hora. Bienvenido al programa. Buenas noches, encantado de saludarle a todos ustedes. Gracias. Estábamos conversando con el defensor del pueblo de Paraguay y también con el director jurídico de la ONG Human Rights Foundation sobre si la decisión de destituir a Fernando Lugo fue una decisión constitucional, y nos explicaban que efectivamente hay un artículo en la Constitución paraguaya que contempla la destitución del presidente por mal desempeño de sus funciones. Sin embargo, fue un proceso hecho en muy poco tiempo. ¿Cuál es la posición que tiene usted sobre la salida de Fernando Lugo? Bueno, Fernando Lugo fue incoado, fue sentenciado, fue condenado por un juicio político, que es un instrumento legal y legítimo, es un mecanismo constitucional, y a ese mecanismo constitucional se sometió el expresidente de la República, el señor Fernando Lugo, y lo aceptó en todas sus consecuencias y aceptó al final el veredicto de condena. Y se despidió de sus adherentes en el propio Palacio de Gobierno, dando un mensaje final en que él decía que dejaba de ser presidente y que iba a actuar en el futuro como un ciudadano común. Por tanto, no se puede hablar de que ha sido un mecanismo golpista, ni que ha sido, digamos, un instrumento de los senadores y diputados, porque realmente los cuatro grandes partidos políticos en el Paraguay, el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Patria Querida y el Partido UNAC, fueron los artífices de este juicio político, y para dar un número y para ser un poquito más preciso en las consideraciones, hubo un solo voto en contra 76 a favor. En la Cámara de Senadores hubo 4 votos en contra 36 a favor. Entonces, acá se ve que hubo una legitimidad y una legalidad a toda prueba. Si la cosa hubiera sido muy pareja, entonces se podría haber hablado evidentemente de un juicio trucho, como quieren hacer ver algunos. Y cuando se dice que no se aplicó el debido proceso o no se dio la suficiente garantía a la defensa, eso también es mentira, porque a la defensa se le dio 2 horas, y los defensores del expresidente Lugo utilizaron solamente 1 hora 40 minutos. Quiere decir que cuando el presidente del Senado les vuelve a repetir que tenían 2 horas, les dicen los 4 defensores del señor presidente, que ya era suficiente. Quiere decir de que se le otorgó al señor presidente el tiempo suficiente para su defensa. Sí. Lo que pasa es que la actitud del señor presidente, del ex vicepresidente del Paraguay, ya se hacía insoportable en el Paraguay. Señor Saguir, ¿y por qué no le permitieron entonces al presidente Lugo terminar su periodo, si solamente le quedaban 8 meses? Porque había una situación insoportable, repito, ya, digamos, se le toleró al señor Lugo muchísimas, digamos, amoralidades. Usted sabe muy bien que en el proceso que se le hizo a sus hijos, por sus hijos no reconocidos, cuando era obispo, bueno, ese fue un golpe tremendo a la credibilidad del señor presidente. Y eso también es mal desempeño de las funciones. Él mintió. Ustedes no olviden que el señor Nixon había mentido, el expresidente de los Estados Unidos había mentido en el tema del Watergate, del proceso de Watergate, y tuvo que ser procesado, sí, renunció antes, ¿verdad?, antes de que llegue el proceso. Sí. El mal desempeño de funciones involucra muchos factores, y entre ellos también está el factor de la moralidad. El señor presidente se dedicó a crear acá un ministerio de la niñez. Bueno, ese ministerio de la niñez tendría que haberlo procesado al propio señor presidente, que abandonó a todos sus hijos, que reconoció a uno solo, y que cuando se le preguntó al señor presidente de la República si había otros hijos más, dijo, no sé, pero si hay otros más, que sean bienvenidos. ¿Usted no cree que eso es una burla a la familia paraguaya, a la familia cristiana y a la familia de la propia
Estado al que pertenecía él. Bueno, ese solo hecho hubiera sido ya, digamos, suficiente para entablarle un juicio político. En Nueva York, señor Javier Elhague, ¿usted qué piensa sobre el punto que detonó finalmente la destitución de Fernando Lugo? Se trata de un enfrentamiento entre campesinos y policías donde al parecer sí hubo una violación a los derechos humanos. Se trata de un hecho que fue el que finalmente explotó esta crisis política en Paraguay. A mí me parece que es importante separar ambas cosas, es decir, la responsabilidad del presidente Lugo, si fuera civil o penal, en esa materia vendrá a futuro después del juicio político, pero el término utilizado, como explicaba el ex ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, del Paraguay, la causal establecida en la Constitución, que es mal desempeño de sus funciones, es una causal amplia que da un poder grande al Congreso de determinar qué es lo que se va a entender por mal desempeño de sus funciones. Si usted toma la palabra a la letra, claramente para un legislador opositor no, es algo muy común que el presidente de la República tenga un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Es decir, lo que busca la Constitución paraguaya no es tanto, es castigar la desconfianza del Parlamento en relación al Poder Ejecutivo, la pérdida de confianza que puede llevar a una pérdida de gobernabilidad. Entonces me parece perfectamente razonable en ese sentido. Y por eso me gustaría separar ambos aspectos. Pero es importante notar que nuestra posición en relación a Paraguay dista mucho de nuestra posición hace 3 años en relación a lo que ocurrió en Honduras. En Honduras nosotros fuimos categóricos en condenar lo que fue una ruptura del orden democrático, un derrocamiento por la fuerza del presidente en ese momento, porque en ese momento el Parlamento actuó, es ex post facto, es decir, actuó después de que el presidente había sido expulsado del país de manera violenta en una madrugada en un avión militar y llevado a otro país, número 1. Y número 2, actuó sin que el Parlamento hondureño, de acuerdo a la Constitución hondureña, tenga la atribución que sí tiene el Parlamento paraguayo, que es de llevar a un juicio político al presidente de la República. Es decir, lo que estamos leyendo aquí cuando hacemos nuestra evaluación de lo que ha ocurrido en Paraguay es simplemente la Constitución paraguaya y tratando de ser consistente con los instrumentos internacionales en toda América Latina que regulan el tema democrático. Y con esto nos vamos a una primera pausa aquí en el programa A la Noche. Al regresar, nuestro tema de hoy, la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. ¿Un juicio justo o una amenaza a la democracia de la región? Ya regresamos.